Afid Becerra, candidato a magistrado en materia administrativa, Distrito Judicial Electoral 3. Buen día. Soy licenciado José Balcácer Sierra, licenciado como abogado y maestro en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales. Hoy tengo el gusto que nos acompañe el licenciado Afid Ascari Becerra Pelayo, licenciado en Derecho por la Universidad Jesuita de Guadalajara, maestrante en Estudios Fiscales por la UDG y candidato a magistrado en materia administrativa para el tercer circuito que corresponde al Estado de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, José. Gracias, licenciado. Muy bien, el tema que hoy nos concierne es la reforma constitucional en materia de justicia federal que fue aprobada el año pasado en el 2024. Licenciado, ¿cuál fue la motivación para lanzarte como magistrado? Bueno, en principio, la motivación que realicé, que me llamó a mí fue el servir a México, ¿sí? Para mí yo lo vi como un llamamiento. La realidad es que eres un servidor público y esa fue la principal motivación. Muy bien. Licenciado Afid, ¿cuál es la actividad de un magistrado? Ok, la realidad es que realizan muchas funciones, pero la principal actividad que realiza un magistrado de circuito es revisar las decisiones de otros juzgadores, ¿sí? Ese podríamos resumirla de la manera más simple y básica. Está revisando otros. De ahí, obviamente, se hacen más complejos los cuestionamientos, pero ese sería básicamente la función principal, revisar las decisiones de otros juzgadores. Licenciado, desde su perspectiva, ¿qué motivó esta reforma judicial? Creo que es la democratización del Poder Judicial. Considero que había varios factores, actualmente temas complejos como nepotismo, cuestiones de ese estilo, y entonces creo que esto nos da una apertura para que otros actores externos puedan integrar parte de los órganos del Poder Judicial. Correcto. Creo que la siguiente pregunta va hilada a la anterior. ¿Y cuál sería el objeto de dicha reforma al Poder Judicial? Creo que permite a los ciudadanos involucrarse un poco más en las personas que van a impartir justicia, ¿no? Conocerlas, votarlas. Entonces creo que hay una responsabilidad, se traslada un poco la responsabilidad a los ciudadanos. Correcto. ¿Y qué cambios trajo dicha reforma? Bueno, como lo comenté, es parte, vamos a poder votar ministros, magistrados, jueces, que son los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Entonces, una de las cuestiones importantes es que ahora estos cargos van a ser por elección popular. ¿Qué beneficios tiene para el ciudadano esta reforma? Creo que acerca a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque antes eran temas que no muchas personas logran conectar. Entonces, hoy por hoy, los candidatos estamos obligados a salir con la ciudadanía, a pedir su voto y adicionalmente a que nos cuestionen, porque obviamente es parte del ejercicio democrático. Entonces, creo que eso es factor fundamental para que las personas puedan vincularse y sepan, porque ahora nosotros necesitamos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, anteriormente la dinámica era diferente. Entonces, por esa parte, creo que es un beneficio para la sociedad el que nosotros tengamos que rendirle la cuenta a todas las personas. ¿Sí? Bien. Y acerca del procedimiento, que pues este es un tema muy novedoso, ¿no? Ahora sí que pues son la primera generación que están llevando a cabo este procedimiento. ¿Cómo nos pudiera compartir cómo ha sido, ¿no? El paso a paso, cuál es el primer paso, cuál es el segundo y así sucesivamente. Claro. Bueno, una vez que entró en vigor la reforma, lo que sucedió es que hubo una convocatoria por parte del Senado. Una vez que realizaron la convocatoria, se instruía a que se implementaran comisiones dependientes de cada poder de la federación, en este caso ejecutivo, legislativo y judicial, y entonces ellos emitieron sus propias convocatorias, ¿sí? O sea, hubo una convocatoria poder el ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Y cada una señaló cuáles eran los requisitos que estaban señalando. Obviamente no pueden ir más allá de lo establecido, pero cada uno señaló su convocatoria, ¿no? Entonces tú como candidato, más bien como aspirante, tú podías llegar y decir, yo quiero ir por el ejecutivo, yo quiero ir por el legislativo, yo quiero ir por el judicial. Entonces, hay 3 comités, tú puedes poner el comité ejecutivo, legislativo y judicial. Yo hice a los 3 comités y quedé apto para 2, en el ejecutivo y en el legislativo, y en el judicial me dijeron que no cumplía con los requisitos, ¿no? Entonces, de manera posterior nos hicieron ahí un proceso expedito del tema de idoneidad. Nos hicieron un par de preguntas en el legislativo, en el ejecutivo no hubo
esa dinámica y luego de manera posterior, yo particularmente interpuse un juicio de protección de los derechos políticos electorales en sala superior y de ahí se me dio una sentencia favorable y es por lo que yo ingreso como idóneo, ¿no? al poder judicial. Y de ahí hay una tómbola, ¿sí? Y en esa tómbola salgo yo insaculado y bueno, de ahí empezamos ahora con el INE, pasa la batuta al INE, el INE tiene que repartir las candidaturas entre los distritos electorales que hay aquí en Jalisco, que son 4, entonces yo quedé adscrito al distrito 3, ¿no? Y así es como llegamos aquí. Excelente, muy bien. ¿Y nos pudiera compartir esa parte en la cual se determinó que no podía participar? Si nos pudiera compartir esa parte también. Por supuesto. Bueno, en principio ellos señalan que no saben si he sido condenado por delitos graves. Hay un tema constitucional, sin embargo, pues no, afortunadamente nunca he tenido un tema. Pero parte de esta situación es que me impiden continuar con el proceso, ¿no? Entonces yo acudo a la sala superior del Tribunal Electoral y señalo que esos principios se presumen, básicamente son por presunción, salvo que se logre acreditar por un principio ahí de presunción de inocencia. Y bueno, la sala confirma que cuento con todos los requisitos y así es como ingresamos, ¿no? Muy bien. Licenciado, ¿por qué votar por el licenciado Afid este 1 de junio? Bueno, yo principalmente tengo 3 propuestas. La primera es un tema de innovación. Actualmente tenemos periodos de espera muy largos, ¿sí? Puede tardar hasta 1 año, 2 años, dependiendo del proceso, ¿no? Entonces, creo que la implementación de nuevas tecnologías, como lo es la inteligencia artificial generativa, el chat GPT, y otros chatbots que nos pueden ayudar como herramientas. Es muy importante aclarar que no pretendo que sustituya a los funcionarios judiciales, ¿no? Siempre tienen que ir acompañados de personas que los estén supervisando, porque es irresponsable. Sin embargo, sí nos pueden llevar a cabo muchos beneficios, ¿sí? Las grandes empresas están utilizando para eficientar los procesos, optimizar tiempos, y creo que pudiera ser el Poder Judicial Federal uno de los pioneros en implementar estas herramientas, ¿no? Entonces, por parte de la tecnología, 2, el tema de puertas abiertas. Creo que los tribunales sí es muy importante que tengamos la accesibilidad. Hoy actualmente poder platicar con muchos funcionarios es muy complejo, ¿sí? La justicia se ha vuelto muy técnica y muy reservada. Entonces, creo que sí, el permitir que las personas puedan ingresar, platicar y ser escuchadas es muy importante, ¿no? Esa parte es una segunda propuesta y parte de la tercera es consolidar la independencia judicial. Actualmente creo que es uno de los mayores clamores que tienen las personas el hecho de que el Poder Judicial no termine subordinado. La realidad es que la naturaleza es ser un contrapeso. No necesariamente es decir no por decir no. Tampoco creo que llevaríamos ese extremo porque tampoco es sano. Pero sí tenemos que preservar y consolidar la independencia judicial. Entonces esa sería mi tercera propuesta, no claudicar, no ser sumiso ante el poder, sino firme. Creo que esas son básicamente las 3 propuestas por las que las personas deberían de votar por mí. Muy bien, licenciado, gracias. Y hay un aspecto que quisiera consultarle. Es respecto a la ley de carrera judicial publicada el 2 de enero de este año, de 2025. Claro. Porque mucho se ha dicho que la carrera judicial ha desaparecido, muchas aristas, vamos a manejarlo de esa manera, Claro. en la cual ya se dice que la carrera judicial ha desaparecido por completo, pero sin embargo ahora tenemos una ley que regula todo este aspecto. ¿Nos pudiera compartir algo de esa Sí, información? por supuesto. No propiamente, efectivamente no desaparece, sino que la cuestión es que como parte de la reforma, los titulares de los órganos jurisdiccionales se llegaba a cabo a través de la carrera judicial, ¿no? Entonces, esto te garantizaba que la persona que está llegando, pues de alguna manera ya tuviera una preparación, ¿sí? Hoy actualmente con la nueva reforma, no necesariamente tiene que ser así, lo cual eso es importante el Tribunal de Disciplina.
¿sí? El Tribunal de Disciplina Judicial va a jugar un factor determinante para saber que las personas que estén ejerciendo en la función judicial sean aptas y que estén realizando las cuestiones correctas. Y si no, pues la realidad es que las tienen que suprimir, cesar, ¿no? Entonces, creo que en parte de esto no es que se elimine, simplemente que para acceder a los puestos de primera línea ya no es el camino, el único camino. Ahora sí puedes seguir siendo en carrera judicial, pero para acceder tendrás que llevar a cabo una votación, pasar por las urnas, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia. No se elimina, simplemente se modifica en ese aspecto, pero para llegar a ser titular, ahí sí tenemos que empezar todos, incluido yo, pues un tema de votación, ¿no? Entonces, no se elimina, simplemente que para correr, para seguir el esquema, pues hay que modificarlo. ¿Cuál sería la diferencia entre el anterior sistema y el actual para la continuidad de los juzgadores en Bueno, sus puestos? claro, anteriormente teníamos un proceso donde había concursos de oposición y un hombre es nombrado. Después de un cierto periodo había una ratificación, ¿no? Y a partir de ahí, pues prácticamente ya eras inamovible. Ahora bien, salvo faltas graves, obviamente, ¿no? Procesos con el debido proceso. Ahora aquí en este nuevo sistema nos van a someter a exámenes, ¿sí? Después de un cierto tiempo se somete a examen. Si no pasamos, si no es favorable, nos mandan a capacitación. Y después de la capacitación, si no logramos pasar un nuevo examen, entonces vienen las medidas disciplinarias por el tribunal, ¿no? El Tribunal de Disciplina. Correcto. ¿Alguna particularidad que nos pudiera compartir respecto al procedimiento que usted haya vivido, o sea, totalmente fuera de lo que algunos otros aspirantes están viviendo? Claro, bueno, eso fue relacionado con mi nombre. Sí, tengo un nombre particular, Afid Askari, entonces no suena bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo interpongo el juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la Sala Superior, al momento de notificar la sentencia, se la notifican al presidente de la mesa directiva del Senado, en este caso al senador Noroña, y él, al momento de realizar el cumplimiento en acatamiento de dicha sentencia, la sentencia viene como que yo soy mujer, ¿sí? Entonces, esa parte, él se da cuenta y dice, bueno, aquí cuando se postuló al comité del Poder Legislativo, se ostenta como hombre, siempre hemos estado como hombre, entonces no puede tener pase directo, ¿sí? Porque al ser mujeres que no tenían todas las plazas cubiertas, estaban teniendo pase directo a la boleta. Sin embargo, a mí como soy hombre y me identifico como hombre, en género masculino, entonces pues me mandan con los demás y de ahí hacemos lo que es la tómbola, ¿no? Y ya de ahí existe la insaculación y bueno, pues ya. Así es la particularidad ahí, un poquito la confusión entre de hombre y mujer por el tema del nombre, pero pues a mí es algo que he llevado a lo largo de mi vida, ¿no? Pero es un poquito esa parte. Un poco particular, Sí, digámoslo de alguna manera, ¿no? así es. Correcto, licenciado. Muy bien, acaba de tocar un tema importante acerca de la paridad de género, que esta reforma también va encaminada a que sea más equitativo todos los cargos de juzgadores, ¿no? Así es. Adscritos al Poder Judicial de la Federación. ¿Nos pudiera compartir algo al respecto? Sí, claro. Creo que es un avance en esta parte. Obviamente, digo, algunos de nosotros nos puede terminar perjudicando, pero la realidad es que la sociedad lo necesita, ¿sí? Necesitamos cargos donde las mujeres pues estén de manera activa, ¿sí? Titulares. Afortunadamente, pues ya tenemos una presidenta, ¿sí? De la República. Sin embargo, en el Poder Judicial todavía, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, el tema de la paridad. Obviamente, desde antes de la reforma había grandes avances, o sea, había exámenes exclusivos para cargos de juezas, de magistradas. Sin embargo, hoy con esta reforma, pues de manera mucho más rápida lo vamos a lograr, ¿sí? Esta paridad. De hecho, yo creo que se va a superar, estoy casi seguro que vamos a tener más titulares de mujeres que de hombres. Entonces, creo que abona a una sociedad que realmente reclama a la mujer en puestos de dirección, en puestos de decisiones importantes, ¿no? Entonces, creo que abona ahí esa parte. Correcto. Muy bien. Acerca también, me gustaría que habláramos algo acerca de la corrupción y el nepotismo, que también es un tema
pues álgido en estos momentos, incluso dentro del mismo Congreso de la Unión, acerca de, por ejemplo, las reformas contra el nepotismo que se han trasladado en alguna ocasión. Me gustaría que habláramos de ese tema, acerca de también esa parte de la motivación de esta reforma para evitar corrupción y el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto. Sí, es un tema complicado, como tú bien dices, con muchas aristas. No es un tema, es multifactorial, o sea, hay diversos temas que implican esta parte, pero sí, efectivamente, creo que el hecho de llevarlos a elección popular nos va a traer como consecuencia un candado muy fuerte, ¿no? Por el ámbito ejecutivo y legislativo, vemos muchos grupos con resistentes a esta situación, pero creo que es sano. Digo, la realidad es que de alguna manera, si llegamos a puestos de elección popular y sea un simpatizante, que no sea directo por solamente su filiación, sino que realmente haya detrás un tema de trabajo, de conectar con las personas, porque al final creo que en mi experiencia eso es lo que se recibe, ¿no? O sea, necesitamos conectar con las personas para que ellas nos puedan dar el voto. Y en eso se va. Ahorita actualmente no nos van a juzgar si realmente estamos capacitados, si no estamos capacitados, sino realmente vamos a ver otras particularidades que también son muy importantes, ¿no? Juzgador no solamente debería ser el más diestro en el derecho, creo que también tiene que ser una buena persona, porque también tiene que tener otros valores que son muy importantes. Y creo que esta reforma sí hace valer esa parte, ¿no? Es uno de los beneficios que yo veo. Muy bien. Sí, se refiere al acercamiento de los juzgadores hacia con la ciudadanía, ¿no? Que también se pretende que, como es una de sus propuestas, ¿no? Para esta incursión como magistrado, supongo que eso es parte fundamental, ¿no? Y como abogados litigantes a veces nos ha ocurrido que sí es un tanto distinto, ¿no? El tratar de acercarnos con la autoridad y complica un poco la circunstancia y alarga para el cliente su procedimiento innecesariamente, ¿no? Esa falta de acercamiento. Entonces creo que también eso es importante, esa parte, ¿no? De la reforma y la propuesta que usted está realizando. Muy bien. Derivado de esta reforma, ¿cómo se reestructuró la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí, hubo un cambio sustancial en el tema de el número de composición de integrantes. Actualmente tendremos 11. De manera posterior tendremos 9 integrantes. Otra de las cuestiones importantes es que eran 2 salas, funcionaba por salas y en pleno, y se elimina el funcionamiento de las salas y todo se lleva a pleno. Entonces, es una de las cuestiones interesantes. Ahora será colegiado completamente los 9. De las novedades que nos trajo esta reforma es la creación de los distritos judiciales electorales. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Claro, el INE, como parte de sus atribuciones, realizó la creación de distritos judiciales electorales, que es la armonización de lo que era el distrito electoral. Obviamente los distritos electorales para materia de lo que conocíamos como diputados, que son 300 uninominales, van por población. Entonces, como los circuitos judiciales no coinciden, entonces el INE tuvo que realizar una armonización y crearon los distritos judiciales electorales. Básicamente el INE dividió el estado de Jalisco, para aquí hablar del estado de Jalisco, en 4 con la creación. Más o menos cada distrito tiene aproximadamente 1.700.000 personas. Y de ahí, entonces, el INE nos designó por distrito. Por ejemplo, yo voy por el distrito 3, que corresponde a los municipios de Zapopan, una pequeña parte de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara, y el 4, por ejemplo, es Guadalajara, Tonalá, ciertas partes. Ahí el 3 va para todo lo que es el brazo de Jalisco, y el resto del estado es el distrito electoral 1. Entonces, básicamente nos dividió en 4 y depende de dónde está el domicilio de tu identificación de INE, es donde vas a tener ahí por quién vas a votar. ¿Sí? Correcto. Licenciado David, ¿nos pudiera compartir cómo va a ser el procedimiento para que el ciudadano este 1 de junio vaya a ejercer su voto? Claro, va a ser muy similar a como ha habido votaciones anteriormente. Vamos a ir a una casilla, sin embargo, en esta ocasión vamos a tener 6 boletas, ¿sí? Vamos a tener una boleta para ministros, una boleta para magistrados de sala superior y magistrados de sala regional del Tribunal Electoral. Vamos a tener una boleta para el
tribunal de disciplina y vamos a tener una boleta para magistrados de circuito y jueces de distrito, ¿sí? Entonces, ahora no vamos a tachar, sino que vamos a, del número de las personas, por ejemplo, yo soy el 14, si alguien quiere votar por mí, tendría que poner 14, ¿no? El número. O su defecto también pueden subrayarlo o que sea la intención, que se vea la intención del voto, que eso es las directrices que nos ha marcado el INE, ¿no? Entonces, esa sería la metodología para votar. Va a haber un poco va a haber menos casillas, esa es una realidad, por el presupuesto se tuvo que ajustar. Entonces, anteriormente hay casillas principales y luego contiguas, hoy no, solamente va a haber por sección electoral una casilla. Que eso implica que hay ciertas personas que, sobre todo en lo que es el interior del estado, que van a tener que acudir a trasladarse a lo mejor a otra localidad, a otro municipio. Eso va a depender, ¿sí? Ya la particularidad de la geografía. En este procedimiento, ¿cómo va a ser el conteo de votos? ¿Va a haber alguna diferencia a las elecciones federales, por ejemplo, que hemos realizado en alguna otra ocasión, o hay alguna diferencia circunstancial? Sí hay una diferencia en el aspecto, la ciudadanía va a contar los votos, pero anteriormente, por ejemplo, en el anterior proceso, los funcionarios de casilla, o sea, las personas que estaban ahí eran las que contaban los votos. Hoy no, hoy los paquetes electorales se irán a las juntas distritales y ellos serán los encargados. De hecho, hay un calendario ya para el término de vamos a empezar escalonadamente, cargos nacionales y luego cargos regionales y luego cargos, vamos a decir, por circuito o por distrito, pero sí hay una diferencia, ¿no? Anteriormente es el funcionario de casilla, hoy en esta elección sería el de distrito, ¿no? El consejo distrital. Licenciado, ¿qué circunstancias podría evitar que un ciudadano ejerza su derecho al voto? Por supuesto, en principio es un derecho constitucional el votar, sin embargo va a haber ciertas particularidades, ¿no? El principal sería no traer tu INE, tu credencial para votar, esa podría ser una, el estar en estado de ebriedad o alterar el orden público, esa es otra de las cuestiones. Pudiera ser adicionalmente también el tema de propaganda, porque recordemos que va a haber una veda electoral. O sea, 3 días antes de las elecciones ya no debemos de estar proselitismo y por lo tanto, pues parte de la elección, o sea, el día de llevar a cabo la jornada electoral, pues no debe de llevar a cabo ninguna propaganda, ¿no? Tenemos que eliminarla. Entonces, tenemos un catálogo de delitos electorales, entonces hay que cuidar que no incurramos en ninguna de estas sanciones. Entonces, se invita a la ciudadanía a que cumpla con los reglamentos y con las leyes, ¿no? Que nos rigen. Licenciado, ¿nos podría hablar acerca de los candados que van a tener las boletas para votar? Por supuesto, ahora el INE ha hecho un gran esfuerzo por tratar de cuidar esta situación, de que se respete la voluntad y tenemos ahí unos talonarios que se van a desprender y esto nos va a dar una seguridad para efectos de que no haya ahí salida de cuestiones, ¿no? Entonces están tratando de sumar esfuerzos para que cuando lleguen allá los consejos distritales pues estén completos, ¿no? Esas las urnas. Con eso concluimos, licenciado. Le agradezco mucho su tiempo y le deseo el mayor de los éxitos en su procedimiento. Muchas gracias, José. Te agradezco. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Les agradeceremos que compartan esta información a todas las ciudadanas y ciudadanos que tengan dudas acerca de la reforma judicial. Yo soy José Balcázar, les agradecemos y hasta la próxima.